108 y un quemado. Hubo una desaparición de ese número. Una frase que tiene más de 60 años. Las autoridades paraguayas nunca quisieron aclarar nada. ¿Cuál es el estigma detrás del número? Acusados por el régimen estronista de estar involucrados en el hecho delictivo. Conozca la historia esta noche en 24 horas, el noticiero de los paraguayos. Precisamente la compañera Jamie nos trae este informe especial. Es una historia, un hecho histórico, con repercusiones incluso hasta la actualidad, de van a entender al inicio de este informe. 108 y un quemado. Una tremenda manera de persecución del estronismo y un número que trae consigo un estigma. Siempre se ríen cuando dicen ese número. No sé qué significa. El término en sí no lo conoce. Sinceramente no. No, nada tampoco. Nada. No. Desconozco el origen real, sé que es de la época de la dictadura, pero la historia concreta es la que no conozco. La última vez que escuchamos el término 108 fue aquí en el Congreso de la Nación, cuando hace unas semanas le designaban al senador de la República, Dionisio Amarilla, la oficina 108. Nadie quiere ser 108. Y él, bueno, le arrancó el 8. Sí, la oficina de quién más es. De Dionisio. Oficina 10. Sin defender al senador de la Nación con un arranque tildado de homofóbico, era muy común hacer desaparecer el número 108, un número que trae estigma. Sí, es una desaparición de ese número en las habitaciones de hoteles, en los números de chapa, en los registros, ¿verdad? Pero esa era una cuestión de que nosotros no éramos muy conscientes porque la palabra era como un tabú, ¿verdad? No se emitía luego nada con ese número. Año 1959 y corrían los primeros 5 años de Stroessner al frente. El régimen estaba consolidando su mano dura. Las acciones que tomarían tras el suceso que inició con el estigma del número y de la frase fueron feroces. Hablamos de persecución, detenciones forzadas, fichajes masivos, una verdadera caza de brujas. Pero no hay registros oficiales, ni siquiera en el archivo de la memoria del Poder Judicial, más conocido como Archivo del Terror. Desde el archivo es muy poco lo que podemos brindar. Hemos buscado documentos, hemos buscado testimonios o algún informe policial, no hemos estado hasta ahora encontrando. ¿Por qué no hay archivos del caso 108? Y eso es algo muy llamativo, pero todo lo que pudimos recolectar hasta hoy se basa en la prensa. La prensa, el diario El País y el diario Independiente fueron los que cubrieron diariamente lo que estaba sucediendo y esos son los únicos datos que tenemos. En este museo podemos encontrar de toda la época de la dictadura, pero no hay de septiembre del 59, ni como tampoco en el archivo de la Policía Nacional. No hay el tomo correspondiente a la Comisaría Cuarta del año 1959 y eso es una cosa muy llamativa. La historia de los 108 y un quemado es una historia sobre atropellos a los derechos humanos, a inicios de la dictadura. Y pensándolo bien, también al final del régimen volvería. Es una historia que se cuenta en dos tiempos. Por otro lado, también inicia con una muerte que sucede en plena época del rockabilly. Aquí en Asunción, sobre Estados Unidos y Novena, funcionaba Radio Comuneros, una radio muy popular en ese tiempo. Aquí trabajaba una estrella de la radio llamada Bernardo Aranda, un joven de 25 años. Era un personaje muy querido, admirado, era un showman, era locutor, animador de fiestas, un bailarín, era un estilo de rockstar. Él era un locutor de planta,
trabajaba hasta muy tarde, ahí mismo ella dormía, metía adentro su moto, guardaba adentro y ahí estaba su cama, en fin. Entonces él dormía ahí mismo. Según El Independiente, diario de la época, Bernardo Aranda estaba a punto de contraer matrimonio. Estaba solo a 20 días de casarse. ¿Cuándo? Estábamos ya acostados, durmiendo toda la mamá, papá, todo yo. Y de repente creo que fue otro hermano de mamá, porque son varios hermanos, o fueron porque muchos también ya fallecieron. Uno de ellos, no recuerdo quién, llegó y desde la vereda empezó a gritar: murió tío Nardito, murió Bernardo, le mataron. El 1 de septiembre de 1959, a las 12, 1 de la madrugada, se escucha una explosión en Radio Comuneros, ahí en Novena, Estados Unidos, en Barrio Obrero, y una de las vecinas va a ver qué pasa y encuentra la habitación de Bernardo en llamas. En ese momento la policía empieza a hacer las primeras investigaciones y a partir de ese 1 de septiembre se empieza a detener personas que pensaban que eran homosexuales, sospechaban que eran homosexuales, como parte de la investigación del caso de la muerte y del asesinato de Bernardo Aranda. Pero a medida que pasaba el tiempo, las conjeturas crecían, que era electrocución, que se lo quemó, el resultado de una autopsia que no se daba a conocer. Y en medio de todo esto inician las primeras detenciones. Primero fueron 5 personas de dudosa conducta moral, decían los periódicos de la época. A días de lo acontecido se hablaba del afamado número, que salió publicado en una crónica de El País. La primera vez que se publica la cantidad de personas, lo publica con 108 personas de dudosa conducta moral están siendo interrogadas. Con eso empieza a haber chistes gráficos en revista, una revista principalmente se llama Ñandé, donde Fiorello Botti dibujaba. Él ahí empezó a publicar y a difundir mucho el número 108. Entonces la gente quedó en la cabeza como que el 108 y 108 personas fueron detenidas. Pero en realidad, viendo nuevos recortes de prensa de fechas posteriores, vamos contando 120 personas, 130 personas. En realidad no sabemos exactamente cuántas personas fueron detenidas. Y además no solamente hombres fueron detenidos, también habían unas cuantas mujeres que fueron detenidas que no sabemos por qué motivos. Que eso sucedió en el 59 y que le sacaron a la gente a pasear por la calle Palma. Probablemente, yo no sé si les raparon la cabeza, pero ese era, hoy en día está de moda raparse la cabeza, pero en aquel momento, a pesar de que se usaba un recorte muy clásico, era el peor castigo que te podían dar. Y de ahí nace lo de 108 y un quemado. Bernardo Aranda el quemado, 108 acusados por el régimen estronista de estar involucrados en el hecho delictivo. Las autoridades paraguayas nunca quisieron aclarar nada, no tuvieron absolutamente la intención de llevar luz en el caso de Bernardo Aranda, ¿verdad? No, absolutamente. Manuel Cuenca, conocido periodista y documentalista, vivió en primera persona las consecuencias del régimen, que así como el número 108 estaba consolidado 2 décadas después del caso Aranda. ¿Te buscaron a vos? Sí. Me presenté al canal a hacer mi turno de locución en off y entró alguien y dijo: está Manuel Cuenca. Yo vi algo raro, viste que los periodistas tenemos un séptimo, octavo sentido. Y yo le dije, no vino. Y el sonidista le dice, sí, él es, le dice. Y me dice, ¿me puede acompañar? Sí, le dije. Entonces entré a la cabina y le dije a mi compañero, a Carlos Morín, digo, creo que me vienen a buscar y yo muerto voy a salir acá en la cabina de locución. Muerto voy a salir acá en la cabina de locución. Y me presenté a la comisaría primera y ahí me dijo que tenía que venir a la tercera, que era el lugar terrorífico, porque ahí era el lugar de los presos políticos y enfrente estaba la técnica donde se le torturaba a la gente, ¿verdad? Y enfrente estaba la técnica donde se le torturaba a la gente, ¿verdad? Teníamos que estar sentados, no podíamos levantarnos, no podíamos mirar a la ventana, no podíamos hablar con nadie. Y después nos hicieron una ficha y la ficha no tenía ningún texto, o sea, eran blancos, decía que después ellos iban a llenar. Porque iban declarando por turno, era gente que ya estaba detenida, y me fui y me dijo el comisario a colaborar.
¿qué hizo usted tal día? Y bueno, yo me fui acá, todos los días tenía una actividad distinta. Y el otro día, bueno, póngale todos los días igual. Les iban sacando y torturando al lado. Entonces la gente que estaba detenida escuchaba los gritos, la gente que pedía socorro. Entonces la gente, no solamente la que no fue torturada, salió muy afectada por escuchar todo eso. Era un método que tenía la policía, ¿verdad? Hay también casos de gente que contó que a la noche le sacaban de los lugares donde estaban y le llevaban a otro lugar para violarles, Para los 80, hablan un poco de ese estigma que tenía el número 108. ¿Ya estaba instalado? Sí, por supuesto. Yo creo que estaba como en su máximo esplendor, porque a partir del 59, bueno, yo era muy chico en realidad, pero desde que recuerdo, esa palabra se destinaba a mencionar a la gente que era gay o homosexual, ¿verdad? La 107 acabamos de pasarla y esta debería ser la oficina 108. Y nos encontramos con la oficina número 10. Vamos a consultar. Hola, ¿qué tal? La oficina del senador Dionisio Amarilla. Sí. ¿Se encuentra él? Él está en sesión ahora mismo. Está en sesión. ¿Qué número de oficina es finalmente? Es la oficina, ustedes ven ahí. ¿Pero es la 108, la 10 o qué es? Y es la oficina que está entre la 107 y la 109. Este troglodita, no sé qué hace ahí con semejante forma de pensar, de manifestarse, homofóbico, intransigente. Un peligro es tener una cabeza de esa forma y para más de un parlamentario. Un peligro es tener una cabeza de esa forma y para más de un parlamentario. Por favor, vamos.